Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Hoy es jueves de La Frontera, una economía viva, por aquí, por un mundo de economía a través de su televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos. Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido también. Gracias, como Darcy. Cada día, ¿no? Así es. Contento de estar aquí con ustedes, acompañándoles al mediodía y trayéndoles temáticas de fondo bien interesantes para conversar y para, digamos, informar. Hoy vamos a hablar, por cierto, sobre el impacto de la violencia y la criminalidad en la economía de los estados fronterizos. Y vamos a hablar de este tema precisamente a base de que Fundaredes presentó su informe 2019 sobre este tema, que desarrollaron un estudio muy completo al respecto. Nuestro invitado, Darcy, ¿quién es? Nada más y nada menos que el profesor, el doctor Javier Tarazona, quien es el presidente de esta importante organización no gubernamental como es Fundaredes. Javier, una vez más, es un honor tenerte aquí en el programa, sobre todo para informar sobre este estudio que ustedes han hecho tan importante sobre la curva de la violencia en los estados fronterizos. Así es, bienvenido. Bienvenido. Bueno, en primer lugar agradecerle a Un Mundo de Economía por la oportunidad que nos permite poder compartir con los televidentes aspectos que quizás se han convertido en domésticos, pero que finalmente impactan directamente sobre la cotidianidad, sobre el desarrollo, el progreso humano, económico, político y social. Así es. La curva de la violencia es un estudio novedoso para nuestra organización. Hemos presentado en la ciudad de Caracas este estudio que busca recoger, en primer lugar, a una frontera olvidada por la capital de la República, por el Estado, por las instituciones. Es así. Y cuando hablo del abandono, precisamente no hablo del abandono solo con presencia de cuerpos policiales o fuerzas armadas. Me refiero a que la población fronteriza está abandonada en todo lo que tiene que ver con el sistema público. Educación, cultura, deporte. Servicios públicos. Servicios públicos, acceso a agua potable, a energía eléctrica, a conectividad de internet. Y cuando uno está en Caracas, uno pareciera vivir en otro país. Qué maravilla. Es decir, uno dice, bueno, pero ¿por qué en Táchira no tenemos esto, no? Esta digamos, normalidad, entre comillas, de poder tener por lo menos acceso a los servicios públicos. Pero la curva de la violencia, entonces busca, a través de nuestros equipos interdisciplinarios que tenemos en el estado Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, cuantificar 3 unidades de análisis. Una que es muy lamentable, dramática, como lo es la de los homicidios. Otra que ha venido consolidándose en territorio fronterizo, como lo es los enfrentamientos armados entre grupos al margen de la ley, grupos paramilitares o guerrilleros, bandas delincuenciales. Y el otro aspecto tiene que ver con los desaparecidos, que, bueno, que finalmente son personas sin voz, donde el Estado incluso ha buscado silenciar esa realidad. La curva de la violencia es la expresión de un Estado que no comunica, que no informa las cifras oficiales en materia de violencia. Fundaredes hace un trabajo de triangulación entre noticias, crímenes, es decir, toda aquella información sobre estas 3 unidades de análisis que emiten algunos medios de comunicación social en estos estados, pero además tenemos acceso directo a las víctimas y tenemos acceso o comunicación con algunas instituciones policiales o militares que nos permiten entonces triangular esta información y hacer un estudio novedoso. Fundaredes hoy le está presentando a la opinión pública nacional e internacional un estudio que no solamente habla de números intangibles. Yo les quiero invitar a que revisen nuestra página web www.fundaredes.org, curva de la violencia, y al final de la curva de la violencia vas a poder encontrar 4 links, 4 hipervínculos donde vas a poder acceder a la data. Es decir, hay tantos homicidios en el año 2019, ¿cuáles fueron esos homicidios? ¿Y dónde? Nombre de las personas, edad de esa persona que falleció, en qué condición falleció, en qué lugar falleció. Igual los enfrentamientos. Igual los enfrentamientos armados, igual los desaparecidos. Esta es una data pública. Lo que estamos diciéndole al Estado es que frente al silencio que ustedes guardan, frente a la invisibilidad que ustedes le hacen a las víctimas, nosotros como organización no gubernamental, nosotros como sociedad civil le decimos, es importante que la población derrote la cultura de la muerte.
Porque esta cultura, hace días alguien escribía que no podíamos hablar de cultura de la muerte. Sí tenemos que hablar de la cultura de la muerte que se ha impuesto en este país durante los últimos años. ¿Y por qué razón? Porque nos hemos habituado. Si a cualquiera de nosotros nos ocurre un hecho violento, dramático, opresivo en la calle, la gente dice, "Ay, ¿en qué estaría metido Javier Tarazona? En algo estaba metido ese Es lo primero señor". que se les ocurre, eso Entonces, se ha generalizado. es la justificación de la violencia, es la justificación de la muerte. Esto conlleva también, ustedes le hacen seguimiento a esto, a desplazamientos poblacionales. En los estados de frontera, esta situación de violencia ha generado desplazamientos. Sí, indudablemente. ¿Tiene que ver esto con la crisis humanitaria que vivimos? Indudablemente nosotros estamos evidenciando esta curva de la violencia como un instrumento que da muestra de la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país. Cuando analizamos los 6 estados y tratamos de hacer una mirada desde la cosmovisión, ¿no? Logramos entender qué pasa en los estados donde la violencia es menor. Es que hay control absoluto de los grupos armados, es que hay control absoluto del AMPA, es que ciertamente hay unos códigos que ya la población sumisa asumió como una nueva ley, sin ser ley, y que respeta. Además de esto también espacios de invisibilidad, Claro. en el caso de Amazonas y Apure, donde no hay medios para poder comunicar. Bien. Claro. Nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos más con Javier Tarazona hablando sobre este instrumento que fue presentado en 2019, la curva de la violencia. Muy atentos, no se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hablando con el doctor Javier Tarazona, director, presidente de la Fundación Redes, Funda Redes. Y estamos hablando precisamente sobre el estudio 2019 presentado hace unos días de la curva de la violencia. Un estudio novedoso que trae estadísticas, que trae números que realmente, pues, aparte de ser importantes, son escalofriantes, si se quiere, por lo que ello indica. Como hablar pues del impacto de la violencia sobre la economía, la sociedad, la política, en fin, de la región de frontera. A ver, Javier, ¿qué encontraron ustedes en el estudio de la curva de violencia en 2019 en materia propiamente de violencia? Esta situación de violencia que ustedes se consiguen allí está comprometiendo la seguridad del habitante fronterizo, además de la seguridad del Estado como tal, Sí. y de todo lo que funciona y los que vivimos y hacemos vida económica en esta región de frontera. Sí, 6 es estados. importante destacar que la violencia es el elemento visible de una disputa por el control de la economía paralela. Claro. Vale De la decir, economía negra. vale decir que en un mundo de economía tenemos que expresar que todo el trasfondo de estas cifras en un contexto opresivo, en una tragedia humanitaria, en un estado de habituación a la violencia, donde se consolida la cultura de la muerte en el imaginario y la representación del habitante de frontera, es la disputa por el control de territorio. Y quiero hacer una comparación, por ejemplo, porque ciertamente De el los Táchira, negocios ciertamente negros el de- Táchira aparece del como territorio. uno de los estados más violentos en los estados fronterizos, aún sin ser un estado con la población mayor, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, ¿por qué hay mayores enfrentamientos en Táchira que en Apure o en Amazonas? Porque ciertamente es un territorio codiciado, un territorio codiciado por lo estratégico, donde Por el movimiento. hemos cuantificado un número importante de pasos ilegales. Porque donde son, perdón, Javier, son territorios muy importantes en lo que refiere a corredor de valores. Por supuesto, Ujú. así es. Entonces, estos aspectos han venido generando que estados como Bolívar, donde la disputa es el subsuelo, Ajá. son los minerales, es decir, el oro, el coltán, el diamante, es el estado más violento de los estados fronterizos, donde Menos poblado. demográficamente ciertamente es el menos poblado, pero hay una gran disputa, hay grandes confrontaciones por el control de espacio y por el control de operaciones de actividades ilícitas. En el caso del estado Táchira,
la confrontación que hemos registrado durante el año 2019 es porque ha habido ciertamente un desplazamiento de unos grupos sobre otros, pero con el auspicio, con la complicidad, con el resguardo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por ejemplo, los últimos enfrentamientos que hemos sido... desleal. Sí, entonces, por ejemplo, el enfrentamiento que hubo en Puerto Santander, es una disputa que hay entre grupos paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional, pero las Fuerzas Armadas entonces actúan en conjunto con el Ejército de Liberación Nacional, y la mejor muestra de ello es que tienen 5 emisoras en frecuencia modulada en 6 estados del país. Es decir, no ¿Están es en territorio solo venezolano? sí, por estaciones de radio? supuesto, y esto lo hemos denunciado nosotros desde hace muchos años. Sí. Conatel ha venido a los estados fronterizos a cerrar emisoras y televisoras privadas que cuestionan a quienes hoy ostentan el poder, pero no cierran las emisoras del ELN, que busca finalmente quedarse en el país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, la disidencia de la FARC y el ELN llegaron a Venezuela para quedarse, pero además a quedarse para el desarrollo de esta economía que mantiene a grupos policiales, a Fuerzas Armadas, porque no hay un funcionario, no hay uno que pueda demostrar, estando en frontera colombo-venezolana o frontera con Brasil, su riqueza, sus propiedades, solo del salario que pueda tener como funcionario de cualquier organismo policial o de las Fuerzas Armadas venezolanas. Sí, tiene la riqueza. Todos los ingresos, Claro. todas las riquezas que pueda tener es el resultado de actividades ilícitas que se desarrollan. Cada vez que se nombra un plan de seguridad para la frontera, yo dimensiono una alcabala para el matraqueo. Ninguna alcabala que está ubicada desde San Cristóbal hasta San Antonio de Ureña genera seguridad a la población, genera extorsión. ¿Cuánta población viene diariamente? Son miles de venezolanos que se trasladan desde el centro, desde el oriente del país, a recibir o a lograr extraer algún envío de dinero, una remesa de dinero a Cúcuta para comprar mercado, y lo que hacen en esas alcabalas es extorsionar a la población, es quitarles mercado, es quitarles comida, es quitarles dinero, es extorsionar al ciudadano que está viviendo una tragedia porque no tiene acceso a alimentos, porque no tiene acceso a servicios públicos, pero que además el cuerpo policial o las Fuerzas Armadas lo que hacen es seguir empujando y aplastando la dignidad del ser humano. Esta curva de la violencia no busca maximizar la violencia. Por el contrario, Oye, eso es muy importante, busca porque los pueden señalar de eso. Claro, no, busca que se reconozca la violencia. Porque es que el problema es que el estado de negación, los estados de negación, son el resultado de perversidades. Claro. Entonces tú niegas que existe violencia, tú niegas que existen problemas. Yo, por ejemplo, he pensado estos días con qué atrocidad y perversidad han actuado cuando la semana que estamos cerrando, en los días de carnavales, en poblaciones que han tenido por más de 24 horas cortes de energía eléctrica durante los actos de carnavales, tuvieron energía eléctrica, hubo agua potable. Yo me pregunto, entonces, ¿quién es el señor del alicate? Como le dice una periodista que es del estado Táchira, la licenciada Mayra Laura, ¿quién es el señor del alicate? O sea, ciertamente hay perversidad. 2, 3 días sin agua, sin hay un luz. proceso, Es demasiada crueldad. organizado para actuar, para torturar. Por cierto que la tortura no es solamente la agresión física, también la agresión psicológica. Y es la peor. Y es la peor, así es. Por Sí, yo supuesto. creo que sí, sin lugar a dudas. Amigos, por razones de tiempo tenemos que hacer un corte y regresamos en algunos segundos con Javier Tarazona, director de Fundarredes, hablando del informe de la Fundación sobre la curva de la violencia y el impacto que esto tiene sobre la economía regional de frontera, Táchira particularmente. Ya venimos, no se retire. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía hoy en nuestra sección jueves de La Frontera, una economía viva, hablando con el doctor Javier Tarazona, quien es el presidente de Fundarredes. Javier, en este estudio que ustedes hicieron respecto a los desplazamientos en estos 6 estados fronterizos que ustedes analizaron, como es Táchira, Zulia, Falcón, Apuri, Amazonas y Bolívar, ¿cómo está? ¿Qué resultados arrojó este estudio de curva de la violencia en cuanto a los desplazamientos, ¿no? En cuanto a esos corredores humanitarios que se hacen cada vez más complejos dada
la cultura de la violencia, ya que se está arraigando de una manera tan, vamos a decirlo así, tan obscena como la cultura de la pobreza, porque las dos están vinculadas conjuntamente. Justamente en el análisis cualitativo de nuestro trabajo hemos podido evidenciar cómo, por ejemplo, a mayor conflicto, mayor desplazamiento. Claro. Hay poblaciones del estado Zulia como Catatumbo, el municipio de Catatumbo, Encontrados, donde prácticamente la gente dejó su casa, su tierra todo. Y se fueron, todo. En el caso de Bolívar, el municipio Sifontes es un municipio donde el desplazamiento es bastante importante, masivo, producto de la confrontación. La gente literalmente abandona la tierra, abandona su casa y se van, ¿sí? Hemos logrado detectar, observar, además observar el impacto que está trayendo el desplazamiento de población delincuencial, por ejemplo el Tren de Aragua, que se movilizó a la frontera del estado Táchira con el norte de Santander y hacen un ejercicio permanente pendular. De hecho, hemos observado cómo mucha de la población central, hay mucha gente honesta, trabajadora, hay gente que vino a tratar de resolver su crisis, como hay gente que ha venido a engrosar las cifras de la delincuencia, del hurto, del robo a mano armada, y que finalmente de la extorsión, y que eso termina finalmente afectándonos a toda la población y sobre todo a los hermanos venezolanos que han ido a Colombia a tratar de salir de esta emergencia humanitaria y que hoy se ven involucrados en conductas xenofóbicas por parte del colombiano, que finalmente termina señalando por el tipo de comportamiento que tienen estos grupos delincuenciales. Claro. Ciertamente, cualitativamente podemos decir que hay estados en los que los desplazamientos son mayores, el abandono de la tierra es superior. Hay estados donde ya hoy, digamos, podemos decir eso se evolucionó, eso se superó. El caso de Apure, por ejemplo. La guerrilla ha llegado a comprar la tierra, ha logrado comprar territorio, comprar fincas, comprar haciendas, y pues venden barato los dueños, los pisatarios, y se van. Pero en el caso de Catatumbo, en el caso del municipio Jesús María Semprún, por ejemplo, en el estado Zulia, claro, el comportamiento es distinto. Y también hay que destacar algo que para nosotros es lapidario, triste, en mi caso como maestro, como padre de familia, como un venezolano que anhela y desea que la cosa sea distinta. Hoy no hablamos ni siquiera de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados. Hoy hablamos de un reclutamiento voluntario. Hoy hablamos de un enlistamiento. Sí, por supuesto, que los grupos guerrilleros y paramilitares, que los grupos irregulares armados, hoy operan en los estados fronterizos como la primera empresa transnacional generadora de empleo. Todos esos venezolanos que en estos estados fronterizos compran combustible para vender por contrabando, es un trabajador indirecto de los grupos armados. La actividad de microtráfico, de narcotráfico, la actividad de traslado o de tráfico de minerales como el oro, el coltán, el diamante, terminan siendo negocios rentables, terminan siendo ofertas estimulantes para la población más joven. Cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de las cifras, la edad de la mayor cantidad de homicidios está entre los 20 y los 30 años. Es una población joven y que debería ser productiva para la nación. Allí está el nuevo republicano del cual se nos habló. Allí está el resultado de una escuela que abandonó la formación, meritocrática. Ese es el resultado de una escuela que acabó con el cuadro de honor, que acabó con la formación ciudadana y familiar, que celebra el Día del Guerrillero Heroico, que celebra la siembra del comandante eterno. Esa es la escuela. Esta tragedia es el resultado del abandono de nuestro compromiso como familia en la formación de los chamos y en haber encontrado en la escuela un depósito de niños y no un centro de formación. Lamentablemente nosotros tenemos que hacer llamados a la sociedad. La presentación de la curva no es otra cosa que un llamado de atención, de alerta, a todos los sectores, a todos, incluso a los que hoy están ostentando el poder. ¿Esta presentación cuándo va a ser? En Táchira la vamos a hacer el 9 de marzo. 9 de marzo. Están cordialmente invitados, vamos a poder presentar
tanto los resultados numéricos como cualitativos de este estudio. Seguimos trabajando. Debo informar que a diferencia del año 2019, este año 2020 vamos a estar presentando los cortes trimestrales. Los cortes trimestrales para poder hacer una revisión mucho más del momento, mucho más cercana a la realidad. Para ver la evolución de las cosas. Nosotros seguimos avanzando. En el mes de abril vamos a presentar nuestro informe anual como organización. Vamos la próxima semana, de hoy en 8, vamos a estar, el próximo jueves estaremos en Haití, en una audiencia de la CIDH, donde llevamos precisamente la violación sistemática de derechos humanos del Táchira y de los estados fronterizos. En esta audiencia donde el mundo tendrá que enterarse, seguimos actuando ante el sistema universal con la comisión de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos, así como también seguimos documentando para llevar a La Haya la violación de derechos humanos. Seguimos trabajando. Importante que el ciudadano no guarde silencio, que el ciudadano tome el teléfono y registre una fotografía, que el ciudadano derrote la indiferencia. Esa es la tarea que tenemos nosotros para que podamos tener un país distinto. ¿Qué se Redes hace? de ustedes, Sí, Fundaredes. arroba Fundaredes Piso, en Instagram, en Twitter, y Javier Tarazona, por donde ustedes quieran, pues pueden también igual comunicarse con nosotros, 0414-126-5762, atentos para acompañarles, para ayudarles, para amar la cultura de la vida. Por cierto, Fundaredes está cumpliendo en este momento 18 años. Cuando apenas éramos unos chamos recién egresados del liceo, Pedro María Morantes, hoy estamos cumpliendo 18 años en un sueño y en un deseo de seguir creyendo en la vida, en la dignidad humana, de seguir creyendo en que la sociedad puede ser perfecta. Excelente. No, y es un trabajo importante que están haciendo no solo Fundaredes, sino las organizaciones no gubernamentales. Seguro, Es un movimiento enorme. Más que de importantes, pero demasiado. Vital. Es vital, es necesario. Así es. Qué Y bueno, bien. y a este espacio que permite abordar transversalmente los temas de interés para la sociedad. Yo creo que los tachirenses tenemos que pellizcarnos y recordar de dónde venimos. Exactamente. Así de sencillo. Javier. Humano. Javier, Muchas excelente. gracias. Que estén. Gracias. por Excelente. toda sí. esta Bueno, información es así. tan importante. Y a ustedes, amigos, también agradecerles por su audiencia, su teleaudiencia. Y por supuesto, invitarles a que siempre nos acompañen acá por TRT a las 12 del mediodía, Un Mundo de Economía, emisión principal, 2 de la tarde, la reposición. También le invitamos para que visiten nuestras redes Un Mundo de Economía. Y ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Buen jueves será entonces. Hasta mañana viernes. Buen provecho.